tenía que jugar con 2 hombres, con una P, o sea, ¿sabes? Me sentía una golfa. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutoriales Herberin. ¿Porque él es un cuate? ¡Chido! Hoy les traemos un tema que seguro les va a interesar, las intimidades de Andrea Legarreta. Mujer fácil. Vamos a contarles cosas que quizás no sabían, cómo se abrió camino en el mundo de la farándula en México y el día en que un simple comentario desató una tormenta que terminó en amenazas de muerte. Pero antes de empezar, quiero recordarles que, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. El alimento de la prensa ahora es el chisme. Sí. Eso nos ayuda a seguir creando más contenido de calidad y, además, así no se pierde ninguno de nuestros temas más polémicos e interesantes. No, usted sí es una gente comprensible. Ahora sí, si ya tienen su botana lista y están cómodos, prepárense, porque lo que van a escuchar puede sorprenderlos. Comenzamos. A lo largo de los años, Andrea Legarreta se ha convertido en una figura clave de la televisión mexicana. Que pues sin duda fue de las primeras personas a quienes busqué. No cualquiera puede presumir de haber estado décadas en el mismo programa, ¿cierto? Cierto. ¿Ah? Cierto. Además, el tiempo parece haberle jugado a su favor. Según ella misma dice, los años la han hecho más interesante y, si miramos bien, hasta su mirada ha cambiado. Yo creo que el tiempo sí te regala, no sé, como un atractivo distinto, te hace como más interesante quizás. Pero, ¿qué más ha cambiado en su vida? Según dice, trata de mantenerse lo más natural posible. Su bebida favorita es el mezcal, pero cuando quiere relajarse y platicar en confianza, prefiere un vinito rosado. Yo creo que un vinito rosado sería bueno. Aunque, bueno, las burbujitas le hacen repetir, así que evita beberlo antes de una conducción en vivo. Andrea creció en un hogar donde era la única niña. Tiene 2 hermanos varones y asegura que los 3 fueron niños muy deseados. Su papá siempre le tuvo un amor especial, un hombre tierno, divertido y juguetón, que la consentía muchísimo. Sin embargo, también dice que conoció el bullying en casa, porque sus hermanos no le daban tregua y la molestaban a cada rato. Tremendos, no, sobre todo el en medio. En su infancia, Andrea vivía en un universo femenino, jugando con sus Barbies. Pero si quería entrar en el mundo de sus hermanos, tenía que adaptarse a sus juegos rudos y deportivos. Sabía que era cosa como de niños, era una niña también como muy madura. Eso sí, cuando sus Barbies necesitaban novio, no había problema, tomaba los muñecos de sus hermanos y asunto arreglado. Tenía que jugar con 2 hombres. Su mamá era la mejor porrista de los 3. Les llamaba los tesoros, así que el apodo se les quedó. ¡Tesoro, corre, tesoro! Aunque a Andrea, su mamá siempre la llamó Andreita. Su papá trabajaba como telefonista en la embajada americana, un detalle poco conocido sobre su historia familiar. Chavo empezó a trabajar en la embajada americana como telefonista. Andrea llegó a la televisión de pura casualidad. Su tío era modelo y su mamá puso una agencia de modelos, así que, sin planearlo demasiado, terminó metida en el mundo del espectáculo. Aunque de niña soñaba con una casita de Barbie, nunca la recibió. Sin embargo, con el tiempo aprendió que los objetos materiales no tienen tanto valor, una enseñanza que también ha transmitido a sus hijas. Yo nunca recibí la casita de muñecas de Barbie. Pero un año, cuando menos lo esperaba, le llegó una casa de muñecas muy especial, una hermosa casita de madera, hecha con las manos de su propio padre. Un regalo que, más que un simple juguete, se convirtió en un recuerdo invaluable. Y entonces, imagínate, mucho más hermosa que tener la casa de plástico de Barbie. Andrea siempre ha dicho que nunca fue una niña fresa. Creció en una familia donde no había espacio para delicadezas, lo que la obligó a tener la mente abierta y, claro, a aprenderse los albures desde temprana edad. O sea, fresa en lo que es el cliché de una niña fresa, no. En el amor, asegura que no era nada noviera. Se describe como una niña muy tímida, tanto que los niños ni siquiera se daban cuenta de que les gustaban. Según ella, era simpaticona, pero también muy seca,
y por eso nunca lograban descubrir sus sentimientos. Era tímida. Su primer beso llegó hasta los 15 años, un momento que recuerda con cariño, pero que también la tomó por sorpresa. Ay, fue muy bonito. Según cuenta, el hecho de tener hermanos casi de su misma edad hizo que creciera rodeada de muchos amigos varones. Imagínate el paraíso de amigos, hombres en mi casa. Fue gracias a ellos que conoció a su primer novio, y con él llegó también su primer beso. Recuerda que estaban platicando en su coche. Él era un joven de barba cerrada, y entre el juego de besitos en el cachete, de repente, sin previo aviso, probó sus labios. De pronto sentí algo que ya no era rasposo. Dice que fue un momento lindo, pero también inesperado. Su mamá nunca le hablaba mucho sobre el amor, así que ese primer beso la tomó completamente por sorpresa. También no me explicaba nada mi mamá. En cuanto a su primera vez, asegura que fue una experiencia similar a su primer beso, inesperada y con sentimientos encontrados. Tuve mi primera vez, pues casi era de explicarme. También ha confesado que nunca imaginó que esperaría hasta el matrimonio, pero cuando llegó el momento, no lo disfrutó, a pesar de que estaba enamorada. Pero sí pensaba que no debía. Después de aquella experiencia, dice que no pudo evitar sentirse como una golfa, aunque con el tiempo entendió que no tenía por qué cargar con esa culpa. Con una P, o sea, ¿sabes? Me sentía una golfa, o sea. El día que Marta Zabaleta le dijo algo muy complicado, Andrea sintió que su mundo se tambaleaba. Según recuerda, comenzó en el Centro de Capacitación de Televisa a los 8 años, pero fue a los 12 cuando enfrentó una de sus primeras pruebas reales, la audición para Vaselina. O sea, ese día, Zabaleta la miró y le soltó una frase que jamás olvidaría: habla con tus papás, porque esta carrera no es para ti. pues te cuestionas. En ese momento, Zabaleta interpretaba a la maestra Gatsile en Cachún Cachún Rara, y aquellas palabras la hicieron cuestionarse si realmente quería seguir en el medio artístico. Y más que era una maestra como muy respetada y muy admirada. La situación la afectó, sobre todo porque Pedro Damián y otros la habían felicitado por su desempeño. Confundida, decidió hablar con su mamá, quien, en lugar de desanimarla, la impulsó a seguir adelante. Pero ¿cómo podemos marcar a un niño o a una niña? ¿Cómo conoció a Eric Rubin? Andrea y Eric se cruzaron en distintas épocas de su vida. Se conocieron desde el Centro de Capacitación Infantil de Televisa y, más tarde, en la época de Timbiriche. Nosotros estudiábamos en el Centro de Capacitación Infantil, ahí en Televisa. Ambos nacieron en 1971, y ella recuerda que lo veía pasar en los ensayos, siempre dejando en ella una buena impresión. Cuando pasaban los Timbiriches, imagínate a todos los niños, que aparte... Sin embargo, en ese entonces, su corazón estaba en otro lado. Andrea confiesa que estaba enamorada de David, de Parchís y de Luis Miguel, por lo que Eric era solo una figura más en su entorno artístico. Aún así, le fascinaba cómo cantaba. Una generación que todos amábamos y aparte de nuestra edad. Admiraba su talento y su estilo, aunque en ese tiempo los Timbiriches organizaban fiestas a las que ella nunca era invitada. Andrea también ha hablado sobre ciertas prácticas dentro de Televisa, mencionando que hay personas que se aprovechan de su puesto, pero deja claro que nunca participó en el famoso catálogo de la televisora. Nunca ningún productor me dijo, si quieres este papel, te tienes que acostar conmigo. No soy la Madre Teresa, dice, pero asegura que jamás estuvo involucrada en eso. Según cuenta, los de Timbiriche no la invitaban a sus fiestas porque la veían demasiado aburrida. Y bueno, también hay gente que no abusa tampoco de su poder. Según cuenta, Eric Rubin se convirtió en el chico malo, y eso lo hacía aún más interesante para ella. El chico malo, pues te genera a lo mejor, no siempre, pero algún tipo de morbo. Le generaba cierto morbo, pero asegura que nunca pasó nada entre ellos en ese entonces, porque siempre fue de pocos novios y relaciones largas. Pero noviazgos largos para ser tan chavita. Yo era como los caballos, dice, no volteaba a ver para otros lados. Sin embargo, un día una amiga suya, que en ese momento andaba con Eric, le soltó algo inesperado: le encantas a mi novio. Y resultó que el novio era Eric. Y su novio era Eric Rubin.
El tiempo pasó y no fue hasta que le tocó conducir un reencuentro de Timbiriche cuando volvió a verlo. Ahí él se había cortado el pelo y se lo había pintado de blanco para Rent, para el musical. Luego, coincidieron en un gimnasio. Y entonces voy con mi prima y vamos subiendo y me saluda. Él la saludó y con una actitud muy relajada, vestido con su ropa de ejercicio, terminó convirtiéndose en su guía de entrenamiento. Más tarde, coincidieron en el BBO, un famoso antro de Acapulco. Ahí estaba él con... Ahí, frente a todos, el dueño del lugar le dijo a Andrea, oye, ¿cómo ves que dice Eric que tú vas a ser la madre de sus hijos? ¿Cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos? Andrea asegura que cuando escuchó eso, le gustó, pero al mismo tiempo, sintió terror. A partir de ahí, Eric no perdió el tiempo. Le pidió su teléfono y, esa misma madrugada, le llamó completamente borracho. Oye, ya voy para tu casa. Andrea, sorprendida, le respondió que claro que no, pero él insistió. Oye, ahí voy para tu casa. Imagínate yo viviendo con mis papás. Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. A lo que ella respondió, claro que no. Lo más inquietante fue cuando Eric le dijo que su hermano le había dicho dónde vivía. Andrea, entre risas, asegura que su mamá le habría dado un infarto si lo veía llegar en ese estado. Llega a la casa y mi mamá le va a dar un infarto. Al día siguiente, Andrea le contó a su mamá que había pasado la noche compartiendo momentos con Eric Rubin y su mamá se quedó en shock. La cara, la quijada en el suelo, así descompuesta. Era como... ¿Con Eric Rubin? A su madre se le cayó la quijada, pues en aquel entonces los Timbiriches tenían mala fama, especialmente por los escándalos y el eterno pleito entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. ¿Cómo? Porque se dio cuenta que me gustó. Ok. Además, en esa época no había celulares ni redes sociales, así que la idea de su hija involucrándose con alguien como Eric la preocupó aún más. Y entonces, claro, los Timbiriches tenían fama de desmadrosos. A pesar de las dudas iniciales, su relación avanzó rápidamente. Fueron novios solo 4 meses, y se casaron. Sin embargo, los padres de Andrea no recibieron con mucho entusiasmo a Eric. Al principio, eran fríos y distantes con él. Un día, mientras cenaban en un restaurante, llegó un trío de músicos a cantarle serenata a Andrea. Nos manda el joven Eric Rubin a cantarle esta canción. La situación era incómoda, pues sus padres seguían sin aceptar del todo la relación. Fue entonces cuando Andrea tomó la palabra y, con el corazón en la mano, convenció a sus padres. Eric es un hombre bueno. Ha pasado por cosas muy duras en su vida, pero es un buen hombre. Aquellas palabras parecieron hacer la diferencia. Y fue en un día muy especial, durante una obra de teatro, cuando Eric decidió dar el gran paso. Le pidió a Andrea que se casara con él. Y entonces dijo, quiero pedirle a Andrea que se case conmigo. Según Andrea, desde niña siempre soñó con ser mamá y tener una linda familia. Sin embargo, no fue la típica novia tradicional que se pasa horas revisando revistas para elegir el vestido perfecto. Para ella, el proceso fue mucho más sencillo. Solo bajó una vez a una tienda para ver vestidos y, entre tantos, vio uno color paja que le gustó. Y entonces, muy sencillo, muy lindo. Se lo probó, le quedaba grande, pero pidió que se lo ajustaran. No necesitó más. Más que un evento ostentoso, quería una boda en la que todos se sintieran cómodos, donde todos fueran vestidos de blanco y donde no solo los novios disfrutaran, sino también cada uno de los invitados. Y les dije, yo creo que quiero este. Y me habían pasado algunos para que me probara. Y todo salió mejor de lo que imaginó. Con el tiempo, sus padres terminaron queriendo a Eric como un hijo. Andrea admite que ninguno de los dos es perfecto, pues ambos arrastraban errores, traumas, frustraciones y costumbres arraigadas, pero el amor siempre salió a flote. Finalmente, se casaron en el año 2000, marcando el inicio de una historia que ha superado muchos altibajos. Andrea asegura que el amor pasa por etapas. Hay momentos en los que ni siquiera se voltean a ver, porque los hijos, el cansancio y la rutina van cambiando todo. ¿Siempre ha salido a flote el amor? También confiesa que ha habido etapas donde no había nada de nada,
pero cree firmemente que, si le das una oportunidad a la empatía siempre gana. En el mundo del espectáculo, las parejas famosas siempre están rodeadas de rumores de separación. No existe una relación sin diferencias, y en su caso, hubo momentos en los que estuvieron a punto de separarse. Sin embargo, siempre tomaron la decisión de seguir juntos. Andrea también reconoce que tanto ella como Eric tienen una personalidad controladora. Son esos pequeños detalles del día a día los que, en ocasiones, pueden generar conflictos. Uno de los temas que más le molestan es la comida. Eric, al ser una persona que hace mucho ejercicio, es muy estricto con la alimentación y constantemente les dice qué comer y qué no comer. Y él quiere ser como su entrenador o su guía, ¿no? Aunque sabe que lo hace con buena intención, admite que a veces le desespera. Andrea Legarreta confiesa que nunca sería capaz de hacer en el baño frente a Eric, pero que a él le da igual. Yo no, a mí sí me da pena. Sin embargo, asegura que después de casarse, al año siguiente, Eric dejó de tomar alcohol. Sus hijas nunca lo han visto borracho, aunque tampoco es que haya sido un gran alcohólico. Era bebedor social, tomaba con sus amigos cuando iban a su casa a componer canciones, pero cuando empezaba a beber, seguía hasta el día siguiente, algo que para Andrea era completamente intolerable. Hubo una época en la que incluso llegó a meterse en peleas, y en una ocasión, le rompieron la nariz. Pero todo cambió un día cuando un amigo le dijo que se veía muy bien sin tomar. Ese comentario le gustó tanto que, desde entonces, lleva más de 20 años sin probar una gota de alcohol. Después de un año de casados, él dejó de tomar. Andrea también ha dejado claro que todo lo que tiene se lo ha ganado con esfuerzo. Asegura que ha luchado mucho a pesar de haber recibido golpes duros en su vida. Ha trabajado en más de 15 telenovelas y comerciales y reconoce que no ha sido fácil. En la televisión, muchos la consideran la conductora perfecta, guapa, carismática y con un estilo que no ofende a otras mujeres, aunque, según algunos, tendría todo para hacerlo. No corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder. También agrega que, a lo largo de su carrera, ha tenido compañeros con los que ha mantenido buenas amistades y relaciones de respeto. Aunque la gente dice que ha corrido a varias personas, ella lo niega rotundamente. Andrea asegura que, en una ocasión, la sacaron de hoy y deja claro que no tiene el poder de correr a nadie. Afirma que tiene la tranquilidad de no haberle hecho daño a nadie, aunque reconoce que tal vez ha lastimado a alguien con la forma en que dice las cosas. No me han regalado nada, porque igual, por ejemplo, hoy es un programa de ciclos. Con el tiempo, dice que ha aprendido a manejar mejor sus palabras, pero siempre recuerda una frase muy cierta. Esta es la casa del jabonero, y el que no cae, resbala. Andrea es una persona que siempre le ha entrado con todo a la vida, pero también ha enfrentado momentos muy duros. Uno de los más tristes fue la pérdida de su primer bebé, a las 12 semanas de embarazo. No es como que haya tenido un aborto espontáneo, simplemente no se desarrolló. El bebé no se desarrolló bien, y aunque después logró convertirse en madre, no fue fácil. Su hija Mía llegó después de 5 años de casada, y quedar embarazada por segunda vez fue otro desafío. La pérdida de su primer bebé fue un trauma doloroso. Lo recuerda como una pesadilla, uno de los golpes más duros de su vida. Para empeorar las cosas, Eric no estaba con ella en ese momento. Él se encontraba en un estudio de grabación, y tener que darle la noticia fue aterrador para Andrea. No, si no, tú piensas en un bebé. Claro. O sea, a ti te dicen, estás esperando un bebé, estás embarazada y piensas... Cuando Andrea quedó embarazada de Mía, a los 6 meses sufrió un sangrado que la asustó muchísimo. Su doctora la mandó de inmediato a casa a descansar, y aunque trató de mantenerse tranquila, no podía evitar el miedo. Sabía que lo último que quería era volver a pasar por lo mismo, pero tampoco estaba en sus manos. Lo único que podía hacer era cuidarse lo mejor posible y aferrarse a su fe. Diosito, por favor, déjamela. No entendía por qué, deseando tanto ser madre, tenía que pasar por esas pruebas. Mientras tanto, veía a tantas mujeres que no querían a sus hijos y, sin embargo, sí podían ser madres. ¿Como una pesadilla? Pero con el tiempo, comprendió que todo tenía su momento.
Durante el embarazo de Mía, Andrea tuvo un sueño recurrente, soñaba que su placenta era transparente. Y el destino le tenía preparada una sorpresa. Su hija nació exactamente el mismo día en que había perdido a su primer bebé. Andrea asegura que Mía tiene los mismos ojos que el bebé que perdió, como si de alguna manera la vida le estuviera devolviendo lo que tanto había anhelado. Hoy, da gracias a Dios por sus hijas. A pesar de no ser perfecta y de tener muchos defectos, se considera una mujer muy afortunada con la familia que ha formado. Sin poderle decir que ya habíamos perdido a nuestro bebé. Andrea Legarreta, una mujer fuerte y valiente. El día que dijo en televisión que el dólar no afectaba la economía de los mexicanos, no imaginó que esa frase la marcaría para siempre. Pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos. Necedad quizás en muchas personas en querer creer que yo dije eso. Asegura que la gente quiere quedarse con la idea de que es una tonta, pues esa declaración quedó grabada en la memoria colectiva y se convirtió en motivo de burlas y críticas. Lo que realmente la sorprendió fue la intensidad de la reacción en redes sociales. Métanse a ver la mención, porque ahí está, está en YouTube, está en todos lados. Sus cuentas se llenaron de mensajes de odio, muchos provenientes de agencias que ni siquiera existen. Andrea incluso recibió amenazas de muerte y fue llamada vendida y vendepatrias. Pero lo que más la afectó fue que sus hijas también fueron amenazadas. No ameritaba ni amenazas de muerte, ni amenazas de muerte para mi familia, para mis hijas. Nunca imaginó el nivel de maldad y saña que había en esos mensajes. Fue algo que le costó mucho trabajo superar. Con el tiempo, aprendió a desprenderse de los comentarios negativos. Hoy en día, cuando alguien aparece llamándola golfa o diciendo que le es infiel a su esposo, simplemente ya no le afecta. PUTA y ya no era nada, eso era lo de menos. Aún así, sigue convencida de que, por más desafortunado que haya sido su comentario, no merecía semejante linchamiento mediático. Andrea también cree que en México hacen falta más expertos en temas económicos. Lo que vivió fue una experiencia aterradora, al punto de que, por un tiempo, no quería ni salir de su casa por miedo a lo que le pudieran hacer. Pero vendida, vendepatrias, esto, lo otro, eso era lo de menos. Andrea se encerraba en su casa y lloraba mucho. Trataba de no demostrarlo frente a sus hijas y, cuando ellas llegaban del colegio, disimulaba. Pero, en cuanto se quedaba sola, cometía el error de seguir leyendo los comentarios y volvía a sufrir. ¿Amenazas de muerte para mis hijas? No importaba que tan absurdo fuera el mensaje, todos eran demasiado crueles. No podía creer que su familia estuviera pasando por algo así, que sus hijas estuvieran amenazadas de muerte solo por un comentario. Para tratar de salir de esa oscuridad, decidió buscar ayuda y fue a terapia. Era el nivel de maldad y de crueldad y de saña. En esa sesión, pasó 2 horas llorando sin parar. Pero, cuando terminó, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Se sintió liberada. Todo ese dolor, la opresión en el pecho, la tristeza abrumadora, se fueron disipando poco a poco. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que, después de tantos años de trabajo y esfuerzo, de repente se sentía vacía. Desearle la muerte a alguien, y luego parte de mis hijas, a mí, a mis hijas, por un comentario. La gente la trataba como basura. Le habían robado su alegría. Si tuviera que describir cómo se veía en ese momento, dice que sería un color gris. De ser una persona llena de colores, alegre y vibrante, de repente ya no era la misma. Era confuso, no entendía tanta maldad, pero, al final, esa experiencia la hizo más fuerte. Muchos de los que me escribían y se burlaban, ¡ay, sí, la economista, no sé qué! Unas faltas de ortografía, Jordi. Hoy, sigue habiendo personas que bromean con el tema y eso todavía le causa tristeza. Lo que más le duele es ver que aún hay hombres y personas que no respetan a las mujeres. Andrea Legarreta es una mujer que siempre ha luchado por lo que quiere y trata de ser un ejemplo para sus hijas. Ella cree firmemente que, al final del camino, cada persona da lo que tiene para dar.
Pero a lo que voy es a que, ¿cuántos economistas hay en nuestro país? ¿Cuántos expertos de todos los temas hay en nuestro país? Para muchos, Andrea tiene las piernas más bonitas de la televisión y a ella le encanta lucir faldas cortas y ropa coqueta. Su filosofía es clara. Si la ropa te queda, pues póntela. Durante mucho tiempo, vivió para complacer a los demás, pero con los años, aprendió a dejar de preocuparse por el que dirán. Desde que se iba a casar, la prensa ya la estaba divorciando, y su relación con Eric nunca fue fácil ante la mirada pública. Sin embargo, ella siempre dejó claro que Eric jamás le impuso nada. Nunca le dijo qué ponerse, dónde trabajar ni con quién hablar. Hace un año, Andrea hizo pública su decisión de separarse de Eric Rubin tras 23 años de matrimonio. Pero dejó claro que no fue por un pleito ni por una decepción, sino una decisión personal. De hecho, cuando lo anunciaron, ya habían tomado la decisión 5 meses antes. Andrea siempre creyó en el amor para toda la vida. Se enamoró pensando que su matrimonio sería eterno. Después de vivir momentos maravillosos y, como cualquier pareja, atravesar altibajos, asegura que solo ellos dos conocen su verdadera historia, aunque la gente hable sin saber. A pesar de la separación, dejó claro que seguirían amándose de otra manera. Explicó que su relación pasó por una transformación, pero sin importar lo que sucediera, siempre serían los padres de sus hijas y seguirían compartiendo una vida juntos. De hecho, tenían planes para seguir trabajando en sus empresas. Fue una de las decisiones más difíciles y dolorosas que han tomado y, aunque no saben qué pasará con el tiempo, confían en que el cariño que se tienen siempre permanecerá. La trayectoria de Andrea Legarreta. Andrea Legarreta nació en Ciudad de México el 12 de julio de 1971. Actualmente tiene 53 años y su carrera artística realmente comenzó en 1989, cuando actuó en la película Ladrones de Tumbas, junto al queridísimo actor Fernando Almada. En esa misma cinta también participó Erika Buenfil. Después de actuar en más de 10 telenovelas, el reconocido periodista Guillermo Ochoa la invitó a conducir el programa Hoy Mismo, que duró 2 años al aire. Más tarde, llegó la nueva versión del programa, titulada Simplemente Hoy, donde ha sido conductora titular por más de 20 años, consolidando su carrera en la televisión mexicana. Gracias por acompañarnos. Pues bien, amigos, hasta aquí llegamos con un nuevo video de tutoriales Gerberin. Si el video fue de su agrado, no olviden activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y lo más importante, así no se pierde ninguno de nuestros interesantes temas.